Decía usted que hoy es el día que se recuerda, el Día Internacional contra el Cáncer, y los datos que hay, pues no son buenos. Y le aprecio mucho al doctor Juan Sincer, oncólogo, médico querido además del Instituto Nacional de Cancerología. Querido Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes, muchas gracias. Al contrario, gracias por contestarme. A ver, Juan, el cáncer se mantiene como una de las tres principales causas de muerte en México, con la diabetes y en primer lugar las enfermedades cardiovasculares. Así es. ¿Por qué ha aumentado el número de muertes por cáncer? ¿Tú coincides primero con este dato? Mira, es que déjame regresar un poquito el punto. Venga. Por un lado, es duro y es mala noticia que el cáncer sea una de las principales causas de muerte, pero por otro lado lo es porque uno de los factores de riesgo más importantes es la edad y la población está envejeciendo. Antes la gente se moría de enfermedades agudas, infecciones, tuberculosis, neumonías. Y con la edad se presentan problemas crónico-degenerativos como múltiples cánceres. Hay algunos en la juventud, pero la mayoría son en edad ya más avanzada. Problemas cardiovasculares, infartos. Entonces, el cáncer, y por eso en algunos momentos, en algunos países ha ocupado el primer lugar de mortalidad, es mucho por eso. Y aquí el tema, por otro lado, hay algunos tumores que han aumentado. Obviamente, ciertos factores de riesgo. El tabaquismo sigue siendo prevalente en el mundo y sobre todo hay muchos jóvenes fumando que están empezando a acumular riesgo. Recordemos que una de las maneras en que el tabaquismo mata es que causa envejecimiento prematuro. Una persona que fuma anualmente no cumple 12 meses, cumple 16 meses. Y esto se ha podido medir con toda precisión en el ¿Cómo es funcionamiento de eso, los Juan? pulmones. ¿Cómo es esto, Juan, de los 12 y 16 meses? Sí, o sea, uno de los el cáncer es, entre otras cosas, producto del envejecimiento. Sí. Por eso aumenta con la edad, igual que los infartos, igual que el efisema pulmonar. Y uno de los mecanismos de daño del tabaquismo es el envejecimiento. Las arterias, la piel, los diferentes órganos, los pulmones, se están envejeciendo porque se dañan los vasos sanguíneos, se dañan las células. Entonces, una manera de comparar, y sobre todo esto es útil explicárselo a jóvenes Sí. que a los 20 años creen que ellos no se van a morir, aunque fumen todo lo que sea, decirles que cada año ellos no están cumpliendo 12 meses, están cumpliendo 16 meses porque sus tejidos están envejeciendo prematuramente. No sé si me Sí, expliqué en sí, sí, esto. sí, ahora sí, sí, ya me quedó claro. Y uno lo puede ver en la piel. Las famosas y típicas arrugas secundarias al tabaquismo perpendiculares a los labios son el envejecimiento de la piel muy característico del tabaquismo. Ahora, eso es, tú una vez me dijiste que, repítemelo, ¿cuál es la decisión más importante de vida de un joven? Si fuma o no fuma. Porque Eso. además, cuando la toma no se da cuenta de la trascendencia, lo hace por inercia, copiando a sus amigos y por influencia maquiavélica de la industria tabacalera. Y cuando se da cuenta que le está haciendo daño, cuando quiere dejar de fumar, muchas veces no puede. Y es una decisión además crucial porque la industria tabacalera maquiavélicamente abusa de la mayor susceptibilidad del joven a desarrollar adicción a la nicotina. El 10% de los adolescentes se hacen adictos con el primer cigarro que se fuman en su vida. Ajá. Y esta adicción obviamente va aumentando y cada vez va requiriendo más cigarros. Pero al principio el joven puede satisfacer su adicción con un cigarro que se compra en la calle cada 2 o 3 días. Y por eso este es el verdadero mercado negro del tabaquismo. No solamente es el que viene de otros lugares, porque todos los cigarros son terriblemente dañinos, pero comprar cigarros sueltos, tener cigarros al acceso de los jóvenes, que son el mercado que la industria tabacalera quiere alimentar. Y esa es la causa evitable de cáncer número uno que hay.
el 30% de los casos de cáncer son secundarios al tabaco. Y no solamente cáncer de las vías respiratorias, que es lo que lógicamente la gente piensa por el contacto directo e inmediato que tiene el humo, que es el único sitio de daño. Pero los diferentes carcinógenos, las diferentes sustancias dañinas circulan en la sangre y se van a eliminar por las vías urinarias. Por eso, la mitad de los casos de cáncer de vejiga son secundarios al tabaquismo. El cáncer de riñón, el cáncer ya de muchos sitios. Realmente ya es difícil poder decir que hay un tipo de cáncer en el cuerpo que esté totalmente exento al daño del tabaco, porque además, independientemente de qué tanto efecto tiene como causa primaria del cáncer, una persona que fuma es una persona que tiene una menor circulación, el oxígeno no llega bien a los tejidos y de la misma manera los medicamentos y los diferentes tratamientos contra el cáncer tampoco llegan muy bien a los tejidos. Por eso nunca es tarde para dejar de fumar y una persona, aunque hubiera fumado 30 o 40 años y se diagnostica cáncer y deja de fumar en ese momento, va a tener un mejor pronóstico. Su evolución va a ser más favorable o menos agresiva que alguien que sigue fumando, porque literalmente el cigarro compite con los medicamentos y ya hace que esta eficiencia, esta eficacia vaya a disminuir. Entonces, aún en cánceres que no están directamente relacionados con el tabaco, el hecho de que una persona fume durante el tratamiento hace que el pronóstico sea menos bueno. Estoy viendo Juan, el doctor Juan Sincer, oncólogo, dice el INEGI que entre jóvenes y adultos jóvenes, las leucemias lideran las muertes por cáncer en personas de 0 a 19 años y de 20 a 29 años, tanto en hombres como en mujeres. En mujeres adultas de 30 a 59, el cáncer de mama es el que más muertes provoca, seguido por cánceres de cuello uterino y ovario. En mujeres de 60 años o más, el cáncer de mama también encabeza las defunciones, seguido por tumores malignos del hígado e intestino grueso, de colon. Así es, y el cáncer de pulmón, que realmente cada vez se presenta a menores edades. Y mira, tomando la lista de tumores a los que has hecho referencia, inclusive tumores ginecológicos, cáncer cervicuterino, que son secundarios al virus del papiloma humano, ese daño del virus del papiloma humano aumenta en alguien que fuma. Es decir, se presenta un sinergismo entre lo que es el tabaco y ciertos virus. Sucede con el BPH, que es causa sobre todo del carcinoma cervicuterino, orofaringio, pero también sucede con otros virus, como el virus de la hepatitis B en cáncer de hígado. El virus de la hepatitis B es una causa de cáncer de hígado y en quienes fuman, este daño aumenta, el riesgo se va a incrementar. Por eso cuando hablamos de un día especial como hoy, en donde se toman en cuenta muchas medidas para poder controlar el cáncer, tenemos que hablar de los riesgos, no nada más en sí de lo que es el cáncer, que bueno, es algo complejo, pero realmente cómo evitarlo, cómo controlarlo y cómo además poder hacer accesibles todos los diferentes recursos que existen en la actualidad, tanto para diagnosticar el cáncer como para poderlo tratar, que ese es todo un tema, porque el costo de todo esto se ha incrementado de tal manera que aún existiendo buenas opciones para que alguien con cáncer, si no se cura, cuando menos pueda vivir mucho tiempo, se le dificulte mucho el acceso por cuestiones económicas y administrativas. Digo, los seguros están batallando muchísimo. La avalancha de nuevos medicamentos, la avalancha de estudios sofisticados que en particular se tienen que utilizar en cáncer, como el PET, por ejemplo, muchas veces retrasa la aprobación y pacientes que ya deberían de estar diagnosticados y tratados pueden pasar mes y medio, 2 meses para que esto pueda ocurrir. Y creo que esto es parte de lo que hay que subrayar en un día como hoy, porque esto es integral, no nada más es una cuestión médica, es una cuestión económica, es una cuestión social, es una cuestión política y no nada más en México. Esto es algo a nivel mundial. Sí. A ver, Juan, dice la Organización Mundial de la Salud, y coincide en lo que tu dato dice,
Identifica el tabaco como la principal causa prevenible a escala mundial. Se asocia el tabaco con el 15% de todos los nuevos casos de cáncer. En segundo lugar aparecen las infecciones responsables del 10% y luego el consumo de alcohol con 3%. ¿El alcohol también lleva al cáncer, doctor? El alcohol también lleva al cáncer, en particular en gente que no lo metaboliza bien. Existen ciertas variantes genéticas que hacen que algunas personas se tarden en eliminar el alcohol. Y una expresión de esto son aquellas personas que cuando beben se ponen rojas, rojas, porque uno de los metabolitos, el acetaldehído, no se elimina rápido y es muy tóxico, y este, entre otras cosas, puede causar cáncer. Pero el alcohol sí también es una causa de cáncer en conjunto con otras. Y poniendo el alcohol dentro de lo que son cosas que la persona ingiere, la obesidad globalmente Sí. ocupa un lugar también muy importante, como un 20 o 30% de lo que son casos de cáncer. Porque la obesidad actúa como una inflamación crónica en el individuo. Y me explico, para no ser muy técnico. Cuando uno se lastima, cuando uno tiene una infección, hay un sistema inmune que nos defiende y produce una inflamación que ataca a ese germen, a ese bicho. Pero cuando la inflamación por diferentes causas se hace crónica, se le revierte al organismo y se vuelve contraproducente y entre otras cosas puede causar cáncer. Entonces, lo que hace la obesidad no nada más es diferentes inconvenientes que pueda tener, sino que genera un estado interno de inflamación crónica que hace que la persona sea susceptible a varias enfermedades, entre otras el cáncer. En fin, Y Juan, que particularmente la sí, obesidad en sí. la cintura. Curiosamente, biológicamente, esa es una obesidad que hace más daño que aquella que está distribuida en todo el cuerpo. O sea, la llanta es cancerígena. Pues sí, en cierta forma. O sea, si la mayor parte del tejido adiposo extra se acumula en el abdomen, para el hígado y para diferentes sistemas resulta ser más tóxico. Pero globalmente podemos considerar a la obesidad como cancerígena y como algo que representa un mayor riesgo de problemas metabólicos, de hipertensión, y algo que actúa de manera muy buena para contrarrestar esto es el ejercicio. El ejercicio, por otro lado, es anticancerígeno, ayuda a controlar la presión, ayuda a los problemas metabólicos como la diabetes. De hecho, algunos medicamentos que sirven para el control de la diabetes, como la metformina, tienen dentro de sus mecanismos de acción funciones en las diferentes células parecidas a las del ejercicio. O sea, el ejercicio es muy interesante Sí. desde el punto de vista no nada más de que uno tiene buena condición física, sino que ejerce desde el punto de vista molecular acciones muy interesantes en el Bueno, organismo que tienen literalmente, visto desde un punto de vista práctico, efectos farmacológicos, como si estuviera uno tomando una pastilla. en fin. Pues gracias, Juan, querido. Te mando un abrazo y gracias por todo. Joaquín, muchísimas gracias y un abrazote y saludos. Gracias, igualmente. Sí, el doctor Juan Sincer, oncólogo del Instituto Nacional de Oncología y del Hospital Ángeles del Pedregal.